Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clases de ajedrez.net y en este DVD vamos a analizar algunas de las mejores partidas de Vasily Ivanchuk, que bueno, es un gran maestro de primera línea, como todos sabemos, con un estilo universal, ¿no? Que si bien por momentos uno juega posicional o táctico, lo que nos llama la atención de Ivanchuk, como de todos los grandes maestros, ¿no? que están en la elite mundial, es que se adaptan, ¿no? A la posición dependiendo de las circunstancias. Así que bueno, vamos a empezar analizando esta partida entre Ivanchuk contra Alexander Graf, que es otro conocido gran maestro. Así que bueno, vamos a pasar a la acción. Las blancas empiezan con D4. Las negras juegan caballo F6. Las blancas continúan con C4. Las negras juegan E6. Con este orden de jugadas que emplean las negras, tienen, digamos, cierta flexibilidad. Al jugar de esta manera, las negras aún no deciden la defensa que van a jugar. Es decir, que podrían jugar en los terrenos del gambito de dama con D5. Podrían intentar pasar a esquemas de la defensa Indo-Benoni jugando C5. O bien pueden estar jugando con alfil B4 o B6. Digamos que este orden es muy flexible. Si las blancas juegan caballo C3, que es de hecho lo que jugó Ivanchuk en esta partida, entonces las negras pueden jugar alfil B4 y de esta manera jugar una Nimzo India. Si caballo F3 en su lugar, las negras, además de alfil B4 jaque, que sería la Bogo India, también pueden jugar B6, que es la famosa India de dama. Caballo C3 es una jugada muy desafiante. Las blancas ya quieren jugar con E4 y ganar más espacio en el centro. Las negras también podrían jugar D5 aquí, ¿no? Siguiendo en terrenos del gambito de dama. Pero alfil B4, la Nimzo India, es muy interesante. Ustedes tienen que saber que las negras tienen una idea estratégica, ¿no? Y posicional al jugar la Nimzo India. Lo que quieren hacer las negras es jugar alfil por C3 jaque en algún momento para destruir nuestra estructura de peones con blancas. Es decir, si tomamos de peón en C3, las negras habrán entregado su alfil, pero también nos van a dejar con unos peones, digamos, un poco raros, ¿no? El peón de C3 y el peón de C4 en la misma columna. Tendríamos peones doblados. Así que bueno, desde el punto de vista posicional luce mejor para las negras, pero no se olviden que las negras también estarían entregando su alfil, ¿no? Que es importante. Pero bueno, Ivanchuk juega dama C2, que es la famosa variante capa blanca contra la Nimzo India. Básicamente lo que hace dama C2 es defender bien al caballo de C3. Si las negras comen ahora, vamos a retomar con dama, y fíjense cómo nuestra estructura de peones sigue intacta y bueno, no tenemos peones doblados. Por ejemplo, vamos a ver si por ejemplo jugamos alguna otra jugada, que de hecho son todas muy interesantes y teóricas. Vamos a poner el ejemplo más práctico. ¿Qué pasa si jugamos A3? Las negras están encantadas de comer el caballo. Y fíjense cómo la estructura de peones no es la mejor para nosotros, ¿no? Tenemos el par de alfiles con blancas, que eso nos va a dar como mínimo una buena compensación, ¿no? Ya que los alfiles son un arma respetable, sobre todo en posiciones abiertas. Pero los peones, ¿no? Sobre todo el peón de C4
las negras tendrán muchas chances de atacar este peón con maniobras como caballo C6 y caballo A5, B6 seguido de alfil A6. Es un poco, ¿no?, jugar en el terreno que quiere el negro. Digamos que el que juega la Nimzo India no le va a molestar mucho jugar este tipo de posiciones. En cambio, la jugada de Ivanchuk, ¿no?, dama C2, incomoda un poco más al negro, ya que no podrá destruir nuestra estructura de peones. Las negras juegan C5, una de las tantas variantes, ¿no?, que tiene el negro a su disposición. Para que ustedes sepan, aquí la jugada principal es enroque. Las blancas suelen jugar A3. Las negras, para no perder muchos tiempos, ¿no?, comen en C3. Nosotros comemos de dama y se produce una posición donde las blancas tienen una estructura de peones sana. Las blancas también tienen el par de alfiles, o sea que, digamos, cuando la posición sea abierta tendremos una ventaja considerable con blancas. A cambio, lo que tienen las negras es un muy buen desarrollo y ventaja de desarrollo, en otras palabras, porque nosotros solo hemos desarrollado nuestra dama con blancas, mientras que las negras ya se han enrocado y tienen una pieza menor fuera. Muy interesante desde el punto de vista teórico. Pero aquí las negras escogen una subvariante, muy jugable también, ¿no?, y poniendo presión en nuestro centro. Con blancas, Ivanchuk juega D por C5, una decisión bastante sencilla, ¿no? Podemos jugar caballo F3 o también E3, pero ambas jugadas están solo defendiendo en D4. En cambio, D por C5 le damos la oportunidad al negro de que pierda otro tiempo, ¿no?, con su alfil. Pero las negras en su lugar se enrocan. Y con blancas jugamos A3. Ya le hacemos, ¿no?, la pregunta al alfil, por decirlo de alguna manera. Y las negras, en lugar de comer nuestro caballo, hacen bien, ¿no?, en comer el peón. Aquí con blancas probablemente nos quedemos con el peón de más sumado al par de alfiles. No tiene mucho sentido para las negras jugar de esta manera. Alfil por C5 y caballo F3. Muy importante aquí, ¿no?, tener la delicadeza de sacar el caballo primero antes que nuestro alfil. Por ejemplo, si jugamos una jugada de este tipo, que luce muy bien, ¿no?, porque es una clavada. Aquí las negras pueden jugar alfil por F2 y luego de rey por F2, caballo G4 jaque seguido de dama por G5, y en este caso estaríamos con peón de menos y por supuesto, ¿no?, la posición de nuestro rey muy deteriorada. Entonces jugamos caballo F3 primero y las negras juegan D5. Como pueden ver, una jugada quizás precipitada. ¿Por qué? Porque las negras están atacando en el centro y su desarrollo aún no está terminado, ¿no? Recuerden que con negras por lo general lo que buscamos es igualar en la apertura y luego recién cuando igualamos, recién ahí podemos luchar por la ventaja. Pero bueno, resulta difícil, ¿no?, igualar con negras hoy por hoy en las aperturas. Lo que quiero decir es que aquí el negro probablemente tenga que terminar su desarrollo primero, y una vez que todas sus fuerzas estén en el juego, por decirlo de alguna manera, B6, alfil B7, dama E7, caballo C6, o quizás buscar alguna otra disposición de piezas, pero de decir todas nuestras piezas están en juego, recién ahí puedo pensar en jugar D5, en liberarme, ¿no? Pero jugar D5 tan rápidamente y con tan poco desarrollo es un poco arriesgado. Aquí Ivanchuk toma en D5
suena lógico. De otra manera las negras pueden tomar o bien pueden avanzar con d4. Y las negras toman de peón. Aquí, antes de continuar con la partida, me gustaría hacer mención, ¿no?, de un tema estratégico que se da muy a menudo en todo tipo de partidas y en todos los niveles. Vemos cómo el peón de d5 se transforma en un peón aislado. Aislado es este peón porque no hay peones en las columnas, digamos, aledañas, ¿no?, que puedan defenderlo. En este caso, las negras no pueden poner un peón en c6 ni en e6. Lo que quiero decir con esto es que este peón solo puede ser defendido con piezas, ¿no?, con caballos o alfiles, o en su defecto quizás con las torres o la dama. Pero esto no es bueno. Generalmente es mejor defender peones con otros peones. Y esto, de cara a un final, puede ser muy perjudicial para las negras. Generalmente cuando jugamos contra el peón aislado, lo mejor que podemos hacer es, aquí con blancas, cambiar muchas piezas y jugar un final. Llegado el final, el único que podrá defender a este peón es el rey de las negras, y eso no está bueno. O sea que, algo para recordar, ¿no? Contra el peón aislado, cambiar piezas suele ser bueno, buscar el final suele ser bueno, y algo muy importante también, el peón aislado, mientras podamos bloquearlo, es decir, si algún día podemos jugar algo como caballo d4, sería genial también, ya que de esa manera nos aseguramos de que el peón siga aislado, ¿no?, y bloqueado. Ivanchuk juega alfil g5, una buena jugada de desarrollo. Podemos jugar e3 también, para concluir nuestro desarrollo, pero en este caso el alfil de c1 queda dentro de nuestra estructura de peones y no va a ser muy fácil que este alfil, digamos, salga a la luz, ¿no? Es mejor jugar alfil g5 primero, tenemos una clavada interesante, y una vez que nuestro alfil está fuera, luego jugamos e3. Y aquí vale mencionar que si las negras juegan d4, que es una jugada, digamos, amenazadora, tenemos varias opciones, además de caballo e4. Me gusta más alfil por f6 directo, amenazando la dama. Si las negras toman de dama, que es lo más lógico, con caballo e4, aquí vemos que la falta de desarrollo de las negras es evidente, y con blancas vamos a ganar una pieza. Y si las negras toman de peón, en este caso su rey va a estar muy deteriorado, y esto no tiene reparo, ¿no? Generalmente a futuro, ¿no?, este rey va a estar muy débil. Podríamos seguir de esta manera, y creo que con blancas tenemos una gran ventaja, ¿no?, una sólida ventaja además. Entonces, en lugar de d4, las negras juegan alfil e6, defendiendo, ¿no?, el peón de d5, que como decíamos va a ser una debilidad. Y otra jugada muy interesante por parte de Ivanchuk. La gran mayoría de nosotros jugaríamos e3 en esta posición, que bueno, sin dudas es una jugada, ¿no?, bastante lógica. De hecho, no sé si hay jugada más lógica que e3, terminando el desarrollo, ¿no?, y controlando d4. Pero torre d1 también es muy fuerte. Ponemos mucha presión en el peón aislado de d5, y además, si lo pensamos bien, las negras todavía no pueden jugar d4. Siguen los mismos temas de antes, en base al alfil por f6. Y aquí nuestra posición es evidentemente muy buena, ¿no? Seguimos ganando pieza, y si las negras toman de peón, básicamente lo mismo podemos jugar, o bien aprovechándonos de la clavada, e3 también puede llegar a ser interesante. Entonces jugamos torre d1, ponemos presión en d5 y apoyamos caballo d4, que puede llegar a ser útil también. Caballo bd7 juegan las negras, y ahora sí jugamos e3.
torre C8. Y otro momento muy interesante, ¿no?, de la partida. Podemos ver cómo con blancas ya estamos casi a punto de terminar nuestro desarrollo, pero las negras es como que nos ponen a prueba aquí con torre C8. Cuando hacen esta jugada, las negras ponen su torre en la misma columna que nuestra dama. Esto por lo general resulta mejor para las negras, ¿no?, ya que si llega a haber alguna complicación táctica en la columna C, nuestra dama se va a ver perjudicada. No creo que la torre no se vea perjudicada, ya que tiene menos valor que la dama. Ante una situación así, uno por instinto quitaría la dama de la columna C. Jugaría algo como dama B1, o dama D2, o dama A4. En fin, buscaría un sitio más seguro para su dama. Pero Ivanchuk aquí no retrocede, ¿no?, digamos, evalúa bien la posición y juega alfil D3, dando prioridad al desarrollo, ¿no? Tenemos todavía el rey N1 y no podemos darnos muchos lujos. Mejor enrocarse cuanto antes y después vemos, ¿no? Además, en esta posición en particular, no veo amenazas para las negras en la columna C todavía. Y las negras juegan H6, muy importante, ¿no? Luego de alfil D3 tenemos que comentar que aquí si las negras hacen una jugada de paso, ¿no?, como A6, alfil por H7 era una amenaza. Las negras no pueden comer el alfil porque en este caso pierden la dama. Aquí ganaríamos un peón y seguimos, ¿no?, con el peón aislado aquí en D5, una ventaja casi ganadora. H6, nosotros no estamos interesados, ¿no?, en entregar nuestro par de alfiles. Recuerden, en posiciones abiertas los alfiles suelen ser mucho más fuertes que los caballos. No nos interesa jugar alfil por F6 aún, a menos que tengamos una razón muy grande. Y aquí alfil G4. Fíjense cómo las negras, al tener peón aislado y al no poder jugar una partida, digamos, posicional, tranquila, intentan crear contrajuego lo antes posible, para no tener que depender de un juego posicional, sino de la táctica. Ya que si juegan de manera tranquila, como decíamos, llegado el final este peón de D5 va a ser muy débil y las negras tendrán pocas chances. Pero como decíamos, los cambios nos favorecen. Aquí jugamos alfil F5. Fíjense cómo con esta jugada Ivanchuk logra, ¿no?, poner a las negras en aprietos. En este caso vemos dos clavadas muy fuertes sobre el caballo de F6 y sobre el caballo de D7. La torre y la dama también están en la mira. Y vamos a empezar analizando, por ejemplo, qué pasa si alfil por F5. Creo que aquí lo de dama por F5 ya el peón de D5 va a caer tarde o temprano. Ya deja de ser de una debilidad, ¿no? Ya directamente puede llegar a caer. Bueno, pero curiosamente esto es lo que pasa en la partida, así que no nos adelantemos mucho. La pregunta del millón sería ¿qué pasa si alfil por F3? Bueno, lógicamente aquí vamos a comer. Y como decíamos, los alfiles en posiciones abiertas se vuelven muy molestos. Pero aquí también lo que llama mucho la atención es que luego de esta captura, ¿no?, se abre la columna G también. Y esto va a favorecer ampliamente, ¿no?, a nuestro ataque. Sin mencionar que el peón de D5 también sigue aislado y se va a caer pronto. Aquí me preocupa, ¿no?, cómo las negras van a solucionar estas dos clavadas. Realmente me cuesta encontrar una jugada, ¿no?, que solucione el problema. Es muy difícil, ¿no?, competir contra dos alfiles con dos caballos, sobre todo en una posición tan abierta como esta. Aquí, bueno, vemos que las negras deciden comer en F5, que parece la peor opción, pero contaban con alfil por A3,
una jugada fácil de omitir. Vemos que las negras ganan un peón. Si peón por alfil, entonces torre por c3 y las negras ganan un peón de momento. Una táctica muy simple, pero vemos como Ivanchuk se enroca. Probablemente haya calculado esto con anterioridad, ¿no? Antes de jugar alfil f5. Fíjense como aquí con blancas de repente entregamos un peón, pero ahora damos prioridad al desarrollo y ahora son las negras las que están ante una decisión difícil. Siguen las clavadas, probablemente se abra la columna D también, y el alfil de A3 quedó un poco fuera de juego. Las negras, ya que han comido el peón de A3, también comen en B2. El peón de D5 se caía de todos modos, pero claro, aquí con blancas estamos actualmente con peón de menos. Pero ¿qué pasa? Tenemos un ataque muy fuerte, ¿no? Como decíamos, muchísimas clavadas sobre las piezas negras, sobre todo, ¿no?, sobre los caballos ahora de D7 y de F6. Fíjense que las negras no pueden mover este caballo de D7, ya que en ese caso probablemente pierdan la dama, ¿no? Aquí luego de este jaque. Tampoco pueden mover este caballo, porque en este caso también pierden la dama. Uno diría, bueno, pueden jugar dama 5 las negras quizás. No pueden porque la dama en A5 está colgando. Esto nos permite dar un jaque y luego capturar la dama en A5 también. Las negras no parecen tener muchas opciones más que jugar dama E8, saliendo de la columna crítica, que es la columna D, y también saliendo de esta diagonal. Pero luego de dama E8, Ivanchuk calcula fríamente alfil por F6, dejando a las negras con pocas opciones. Obviamente no creo que consideren tomar de peón. Esta sería la peor opción, ¿no? Su rey muy débil y nosotros con muchas maneras de llegar a su rey. Posibles pasajes de torre, ¿no?, que nos van a dar una victoria fácil. Las negras toman de caballo en F6. ¿Qué pasa si toman de alfil, no? Es la pregunta. En este caso el caballo de D7, como decíamos, una debilidad muy importante. Aquí con la simple dama por D7 estamos ganando la partida, ¿no? Ganamos una pieza. Ahora se libera la columna D con jaque. Y luego, ¿no?, de esta operación táctica salimos con pieza de más. Las negras tienen dos peones pasados en el flanco de dama, pero no pueden ser apoyados muy fácilmente. Algo muy importante en los finales también, ¿no? Tenemos torre en séptima. La torre en la séptima fila suele ser muy útil, ¿no?, para barrer todos los peones de nuestro oponente. Seguido, ¿no?, con la ayuda de nuestro caballo también vamos a parar estos dos peones del flanco de dama. No creo que tengamos muchos problemas aquí con blancas para materializar esta ventaja. Entonces alfil por F6 se choca con dama por D7. Las negras juegan caballo por F6, que parece salir de todas las amenazas. Las negras conservan su peón de más, pero claro, Ivanchuk juega dama por C8 y aquí estamos ya ganando material. No es una ventaja material decisiva, pero sin dudas nos deja muy por delante. Caballo E7. Aquí recuperamos la dama y vamos a quedar con calidad de ventaja. Y torre B1. Vamos a ver cómo ahora, además de nuestra calidad de más, vamos a querer también empezar a recuperar, porque tenemos un peón de menos, ¿no? Las negras juegan torre C2. Importante, ¿no? La torre en la séptima fila, o en la segunda fila en este caso, puede llegar a generarnos algún problema. Además, las negras, si mueven el alfil ahora mismo, jugamos torre por B7, con una posición totalmente ganada.
Luego de torre C2, Ivanchuk juega torre D1. Importante ver a partir de aquí, ¿no?, la técnica de las blancas, que es algo muy útil, ¿no?, de observar en los grandes maestros muy fuertes, ¿no?, la técnica, cómo hacen lo difícil fácil a veces. Aquí luego de torre D1, la idea de las blancas es muy simple. Tenemos material de más, tenemos que buscar los cambios. Cuanto más cambiemos, más cerca vamos a estar de ganar. Y las negras lógicamente juegan caballo E4, no solo por amenazar el peón de F2, también las negras están evitando torre D2 por parte de nosotros. Y si nos descuidamos, van a jugar caballo C3 también, ¿no?, que es una amenaza doble muy fuerte. Entonces, caballo E1, muy interesante. Tratamos de deshacernos, ¿no?, de la torre de C2. Y si torre por F2, con caballo D3, aquí ya las negras pueden abandonar muchas amenazas. Vamos a ganar otra pieza más. Pero las negras juegan torre E2, poniendo las cosas un poco más difíciles. Siguen amenazando caballo C3. Y ahora rey F1 choca con torre por F2. Jaque. Y no podemos hacer el caballo D3 que tanto queríamos. Luego de torre 2, simplemente caballo D3. Seguimos amenazando el alfil de B2. Defendemos bien en F2. Luego de alfil por F6. Torre por B7. Torre en séptima. Recuperamos uno de los peones y probablemente ganemos otro. Las negras, perdidas por pérdidas, intentan no pasar el peón del flanco dama. Poco sentido tiene defender este peón y que quede un 4 contra 3 en el flanco de rey, ¿no? Las negras, sabiendo que ya van a perder, digamos, intentan crear un contrajuego con el único peón que puede llegar a ser peligroso en el flanco dama. Pero Ivanchuk, nuevamente, es notable, ¿no?, aquí como las blancas no tienen miedo y capturan en F7 también. Aquí con blancas, si jugamos de manera muy cuidadosa, podemos cometer errores, ¿no? Podríamos jugar de esta manera, pero aún así las negras pueden seguir avanzando e intentar algo así. Quiero decir, no es tan fácil, ¿no?, con blancas. Entonces es realmente aquí notable ver cómo juega Ivanchuk. Torre por F7, A4 y torre A7. Ya hemos comido otro peón más. Lo único que queda es parar este peón de A4 y ya estamos ganando con blancas. Torre A2 juegan las negras. Caballo B4. Amenazamos aquí. Y caballo por F2 juegan las negras. Al parecer aquí estoy viendo que las negras seguramente esperaban caballo por A2, caballo por D1, torre por A4, jugada única. Si E4, bueno, alfil D4 sería terrorífico, ¿no?, para nosotros. Y luego de caballo por E3, si bien las blancas tienen calidad de más, tenemos solo dos peones, están en el mismo flanco. Las negras conservan muchas chances de resistir aquí, ¿no? Seguramente esta era la variante esperada por las negras, luego de caballo por F2. El problema es que aquí torre F1, una especie de jugada no intermedia, en lugar de caballo por A2, conservan todas las amenazas las blancas, y luego de torre B2, torre por F2, aquí las negras abandonan. Es fácil darse cuenta por qué, ¿no? Obviamente torre por F2 no van a jugar, ya que aquí conservamos la torre de más con blancas. Si torre B1 jaque, podemos jugar torre F1, y a torre por B4 parece que las negras siguen de pie, pero vemos como la acción de nuestras dos torres nos permite jugar torre por F6, y en este caso ya con torre entera de más, el peón A lo vamos a comer rápidamente. Las negras ya no tienen motivos para seguir jugando.
Es por eso que aquí luego de torre por F2 ya abandonan. Y bueno, con esto tenemos la primer partida, ¿no?, de este DVD. Muy interesante cómo jugar también contra el peón aislado, y muy interesante también en el momento, por ejemplo, que jugamos alfil F5, que creo que es a partir de aquí donde la partida se empieza a definir. Así que espero que hayan disfrutado de este ejemplo y vamos a continuar analizando en los próximos. Gracias.